Bienvenidos caminantes en busca de la verdad, mi nombre es Katy Gómez y es un gozo poder compartir con ustedes unos minutos en los que estudiaremos uno de los temas que más me apasiona, el templo y el evangelio que se encuentra escondido en este edificio que construyó Salomón. Esta serie la estamos estudiando presencialmente, pero me la están pidiendo quienes están lejos y con todo gusto la compartimos con ustedes. Así que cada mes subiremos un episodio de esta serie titulada El Templo de Salomón. Te invito a suscribirte a mi canal, buscarme en mis redes sociales como @KatyGómezF y visitar mi página web www.katygomez.com.mx y descubrir todas las herramientas que tenemos disponibles para ti. Antes de hablar del templo, tenemos que hablar del jardín del Edén y del tabernáculo en el desierto y entender algo que es fundamental. Dios siempre nos enseña algo en lo físico para que entendamos algo espiritual, algo verdadero. Cuando el Creador da instrucciones para construir el santuario en el desierto, esto es lo que dice la palabra, en Éxodo 25, 1 al 9. Yahweh habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñida de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Todo en la Escritura apunta a Yeshua, todo. Y por supuesto en las fiestas y en el tabernáculo y en el templo está Yeshua. Pablo nos dice en Colosenses 2:16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. La palabra cuerpo en griego es soma y se refiere a lo material. Pablo está diciendo, cuando se produce una sombra, hay un cuerpo que produce la sombra, y este cuerpo que está produciendo la sombra es Yeshua. Cuando celebramos Pesaj, la fiesta de Pascua, Pablo nos enfatiza que nadie debe juzgarnos por celebrar estas cosas, porque todo esto se trata de Jesús, de Cristo, de Yeshua. ¿Por qué es importante esto? Porque no debe importarnos lo que digan de nosotros. No dejes que te juzguen por guardar estas santas convocaciones. Así que no dejes que nadie te detenga de celebrar estas cosas de las que nos apuntan a Cristo. En Hebreos 8:1 Pablo dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés, cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Esto es lo importante. El templo en la tierra es una sombra del que está en el cielo. El de la tierra es una sombra del verdadero. El de la tierra es una réplica del que es real y te apunta al verdadero y puedes entender cómo es el verdadero. Las fiestas y el tabernáculo son una sombra, una réplica de lo que es verdadero en el cielo. Moisés recibió los planos de lo que está en el cielo para hacer una copia que apunta a lo que es verdadero, y esto es Yeshua, Cristo. Y lo que sigue en Hebreos 8 es el nuevo pacto. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en el que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Pablo está citando Jeremías 31:31, que dice: he aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.
no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El sacrificio de Yeshua es perfecto. No es necesario volver a presentar sacrificio, el suyo no tiene mancha. Pesaj, o la fiesta de Pascua, es la sombra del sacrificio perfecto. El sumo sacerdote en la tierra nos apunta al verdadero sumo sacerdote en los cielos, el que es perfecto. El de la tierra es solo una sombra, no es la imagen verdadera, sino la réplica del que está en el cielo. Él es el cuerpo que produce la sombra. La Torá es la sombra que apunta a Yeshua, quien es la palabra de Dios. Todo apunta a Él. Él es la realidad, Él es la substancia. Dios le pidió a Moisés que hiciera un tabernáculo porque Él iba a habitar en medio de ellos. Según el pasaje de Éxodo, ¿cómo debía construir el tabernáculo? Dice, según el diseño que Dios le mostró a Moisés. La palabra hebrea para santuario es mikdash. Mikdash significa lugar consagrado o lugar santo, refugio. También puede traducirse como espacio dedicado a lo sagrado. Se deriva de la palabra hebrea kadosh, que significa ser limpio o apartar, santificar o purificar. Tú y yo somos kadosh, apartados para un uso honroso. La palabra hebrea que se traduce como tabernáculo es mishkan. Y mishkan conlleva el significado básico de residencia. No tiene que ser un lugar de esplendor. Puede ser la choza de un pastor, la guarida de los animales, el lugar donde están los animales, como un pesebre. En la Biblia se refiere al tabernáculo en el desierto, el lugar donde Dios decidió habitar con su pueblo. La palabra para templo es heikal, que se puede traducir como palacio, como casa grande, como templo o lugar santo. Ahora, ¿por qué instruyó Dios que se hiciera una casa para Él? La respuesta más simple es porque Dios quería reunirse con los humanos. La palabra hebrea para reunirse es moed, que es la misma para fiesta o tiempo señalado o cita. La raíz es ya'ad y significa fijar o señalar un lugar o un tiempo. También puede traducirse como comprometerse, dar en matrimonio, reunirse por acuerdo o destinar a alguien como esposa. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. En 2 Corintios 5:18 tenemos una hermosa definición de lo que representaba el tabernáculo. Cristo nos ha dado el ministerio de la reconciliación y el tabernáculo es una hermosa figura del ministerio de reconciliación con Dios. La razón por la que era necesario reconciliarnos con el Eterno es porque estábamos separados por nuestro pecado. Debido a nuestra transgresión, Dios decidió hacer algo maravilloso, reconciliarnos por medio del Mesías. Así que vayamos al principio de la historia. Tenemos que ir al libro de Génesis. Te voy a dejar de tarea leer durante este mes el libro de la creación. Hay personas que se han atrevido a decir que el libro de Génesis es un mito, pero si fuera así, entonces también lo sería Yeshua, porque él creía y enseñaba el libro de Génesis. La historia es así. Dios creó todas las cosas de la nada, el cielo, la tierra, los animales, separó las aguas y un día hizo al hombre del barro de la tierra y lo llamó Adán. Le dio trabajo y para que no estuviera solo le hizo una ayuda idónea. Una hermosa compañera que formó con la costilla de Adán. Esta parte es muy importante. Los puso Dios en un hermoso huerto para que lo labraran. Y Dios se paseaba y hablaba con ellos. Es decir, los humanos tenían acceso directo a la sabiduría de Dios, a su presencia. Eran amigos. ¿Te imaginas eso? La dignísima presencia de Dios paseándose y dejando huellas en la tierra. Dios puso 2 árboles en este huerto. Uno era el árbol de la vida y el otro del conocimiento del bien y del mal. Un día, la serpiente engañó a Eva y le hizo dudar de las intenciones de Dios. Entonces ella quiso la sabiduría y comió del árbol que Dios le dijo que no comiera, porque si lo hacía entonces moriría. Ella además le ofreció a Adán y él comió. Ambos estaban vestidos. Yo pienso que de luz porque inmediatamente sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y pensaron en cubrirse y se hicieron delantales con hojas
Y entonces oyeron la voz de Dios y se escondieron. Dios, que se paseaba por el huerto, preguntó: ¿dónde estás tú? Dios estaba buscando la compañía de sus hijos y hoy Dios te está haciendo la misma pregunta: ¿dónde estás tú? Sus hijos se habían escondido porque habían pecado y tenían miedo y estaban avergonzados. Esto trajo una terrible maldición a la tierra. Dice en Génesis 3:18 que la tierra ahora iba a producir cardos y espinos, y el peso de la maldición finalmente cayó sobre otro. En Mateo 27:9 dice: y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Las espinas tienen la capacidad de introducirse en la carne. En las palabras del apóstol Pablo, podríamos decir que Yeshua, antes de ir a la cruz, pidió al Padre que se le quitara la espina en su carne. En Lucas 22:42 dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero nuestro Mesías aceptó ir a la cruz, porque la espina era la maldición de nuestro pecado, y la iba a arrancar de una vez y para siempre, llevándola en su propio cuerpo. El día que nuestro Salvador llevó la espina en su carne fue el día que Dios nos mostró la suficiencia de su gracia. En 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para cubrir la desnudez de Adán y Eva, Dios ofició el primer sacrificio para cubrir su pecado. El Eterno hizo lo mismo en la cruz con el derramamiento y la muerte del inocente. Fueron cubiertos nuestros pecados. La primera lección es: no andes por caminos espinosos, porque podrías pisar una espina. Todos alguna vez nos hemos preguntado: ¿qué hago aquí? ¿Cuál es mi propósito? En Mateo 6:19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Quieres saber dónde está el corazón de Dios? Tú eres su tesoro. En Éxodo 19:5 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Para el Creador, su pueblo es su especial tesoro. Hoy tienes que saber que tienes mucho valor para Él. Su corazón late por ti. Si estás en pacto con el Dios vivo, tú eres su tesoro. Dios nos creó más elevados que cualquier otra criatura, con la posible excepción de los ángeles. Todas las necesidades de Adán y Eva estaban cubiertas. No había ni peligros, no había sequías, no había exigencias, no había estrés, no había cuentas que pagar, no había árbol del conocimiento del bien y del mal. Espera, sí había un árbol. Había un árbol que no debían comer, y aquí está el problema. Adán y Eva tenían todo. No pecaron a causa de sus circunstancias. Nosotros podríamos poner muchos pretextos. Si tuviera mi economía resuelta, podría servir al Señor. Si mi hijo no fuera rebelde, si mi esposo me amara mejor, si no tuviera tantos problemas o enfermedades, podría servir mejor al Eterno. Adán y Eva no tenían ninguno de estos problemas. La realidad es que el pecado no es producto de lo que tenemos o no tenemos. El pecado es producto del corazón. El corazón humano apartado de la comunión con Dios es corrupto, vacío, codicioso, violento, egoísta y torcido. En Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nada es más engañoso que el corazón humano. Tu corazón suele mentirte. Cuando escuchas la frase "sigue tu corazón", este es el tema de cuentos de hadas y es el principio de la historia para terminar en una pesadilla. Así que jamás sigas a tu corazón. Tu corazón te va a engañar. Solo Dios puede cambiar nuestro corazón. La historia del jardín de Edén no acabó allí. Después los hombres se multiplicaron y llegamos al punto en que la maldad se ha multiplicado tanto que Dios suspira. La depravación ha llegado al punto en que es insoportable.
de un hermoso y perfecto huerto nos encontramos rodeados de una generación perversa. En medio de este desastre hay un hombre que se llama Noé, un hombre que tomó las decisiones correctas a pesar de las circunstancias. ¿Cómo lo hizo? Dice la Biblia muchas cosas interesantes con respecto a Noé. Primero dice esto, en Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh. Luego dice que Noé tenía 3 cualidades, en Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y luego nos cuenta el fruto de la gracia y la justicia que estaban en Noé. En Génesis 6:22 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Este es el proceso. Noé era algo que en hebreo se le conoce como tzadik. Esto en hebreo significa o se puede traducir como justo, como caminar derecho. Luego dice que era perfecto y la palabra en hebreo es tamim, que significa puro, como los animales para el sacrificio, sin defecto. Y finalmente dice que Noé caminó con Dios. No dice que iba religiosamente y renovaba su compromiso una vez a la semana. Dice que andaba con Dios. Estaba en constante caminar con el Eterno, en un estado de comunión con Dios. Era un hábito, día tras día. No olvides este proceso, porque al final descubriremos la conexión de Noé con el templo. En Josué 24:15 encontramos una fuerte declaración. Y si mal os parece servir a Yahweh, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Adonai. Seguir a Dios y andar con Él todos los días tiene que ser un acto deliberado de nuestra voluntad. Es la opción inevitable entre el fracaso habitual y la comunión habitual. Dios, después de destruir a todo el mundo corrupto de la antigüedad con un diluvio, hizo un pacto con Noé. En Génesis 9:11 dice, estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda la carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo estableceré entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Esta es la señal del pacto. Estableceré mi pacto contigo. Esta es la señal del pacto. Dios hizo un pacto con Noé porque Noé le obedeció. Noé, cuando se enteró de que venía un diluvio, pudo haber dicho, le creo a Dios, y haberse quedado con los brazos cruzados. Pero Noé le creyó a Dios y se puso a hacer un barco del tamaño de un transatlántico y le tomó 100 años. Solo podemos tener la victoria si caminamos con Dios. Dios fue fiel a Noé y el arco iris es un recordatorio para nosotros 5,000 años después de que Dios sigue siendo fiel. La segunda lección de hoy es, camina con Dios. No hay manos más seguras que las suyas. Dios instruyó a los hijos de Noé que se multiplicaran y llenaran la tierra, y no pasó ni una generación y los hombres volvieron a alejarse de Dios y empezaron a hacer exactamente lo opuesto. Decidieron quedarse todos juntos en una sola región, al oeste, lo más lejos posible de donde estuvo el Edén. Este grupo de hombres, comandados por un perverso líder llamado Nimrod, decidieron hacerse un nombre por si Dios decidía esparcirlos por la tierra, y una torre para llegar al cielo, quizás por si Dios decidía volver a inundar la tierra. En Génesis 11:1 dice, tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Yahweh para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. La humanidad tenía una sola lengua. Dios en su gloria descendió para ver lo que hacían.
No significa que no puede estar en todo lugar, sino que a veces decide visitar en plenitud al hombre y observar lo que hace. Dios reaccionó a su plan porque dijo, nada les hará desistir. La palabra para desistir en hebreo es batzar y significa inaccesible o aislado. Es decir, no pretendían ser todopoderosos. Lo que significa es que intentaron esto, y si intentaron esto son capaces de cualquier cosa. Esto no iba a ser un incidente aislado. Entonces el Creador se enojó con ellos y confundió sus lenguas. No, confundió su lengua. Es decir, les hizo lengua como de tartamudo y entonces los dispersó por toda la tierra. Esta lengua confundida produjo todos los dialectos de la tierra. La tercera lección de hoy es: la voluntad de Dios se cumple. No requiere nuestra cooperación, no está sujeta a cambios. Dios es justo, Dios no cambia y es soberano. Nos sería más fácil cooperar con Él. La realidad es que podemos ser parte de su plan o podemos ser parte del problema. Al final, Dios cumplirá su voluntad de una u otra forma, con nosotros o sin nosotros. Es nuestra decisión. Pero cuando lo hacemos a su manera, somos grandemente bendecidos. Lo que sucedió en la Torre de Babel dio como resultado naciones, razas, idiomas, en una palabra, división. Dice Apocalipsis 13:8, Cristo es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Cuando el Eterno sopló aliento de vida en Adán, Elohim, el Creador, firmó el certificado de defunción de Yeshua. Es decir, en el momento que se tomó la decisión de crear a la humanidad, Cristo, el Mashiach, estaba condenado a muerte porque teníamos que tener un Redentor. Dios se dolió por el pecado de la humanidad, pero no le sorprendió. El plan ya estaba intacto antes de crear a la gente y nadie podría desviarlo. ¿Por qué creó al hombre y puso un árbol que no debían comer si sabía que iban a pecar? ¿Te has hecho esta pregunta? La respuesta es porque al final es maravilloso. Lo que viene al final vale la pena. La espera vale la pena porque los que sí quieren pasar la eternidad con Él van a disfrutar de una gloria que no podemos siquiera imaginar. ¿Recuerdas que Dios es fiel? ¿Es fiel a su pacto? Él no ha vuelto a juzgar a la humanidad con agua, sin importar lo perversa que sea la humanidad. Si esto es así, entonces todas las personas del planeta descienden de 3 personas: Shem, Ham y Jafet. Sem, Cam y Jafet, dicen nuestras traducciones. En Génesis 11, 10 al 12 tenemos la lista de los descendientes de Shem. No es casualidad que se llamara así. Shem en hebreo significa nombre. Es que Dios deseaba apartar a un pueblo dedicado a su nombre, no al de ellos. Nimrod y sus secuaces dijeron: hagámonos un nombre, hagámonos un Shem. Pero los descendientes de Shem, el hijo de Noé, son los del nombre que tienen esta promesa. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre, mi Shem, es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. En este punto de la historia ya sé que te diste cuenta que estamos de viaje por toda la Biblia, desde el huerto del Edén hasta el tabernáculo en el desierto. Todos estos acontecimientos están relacionados entre sí. En Génesis 12:1 dice: pero Yahweh había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Yahweh le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. A tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Yahweh a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Yahweh, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Yahweh e invocó el nombre, el Shem, de Yahweh. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev.
La palabra Shem o nombre en hebreo significa autoridad, fama o propósito, no lo olvides. Dios llama a Abraham y forma la nación más importante de la historia y presenta sus raíces en este pasaje. Todas las naciones del mundo serán afectadas por los descendientes de Abraham. El Eterno le pidió a Abraham que dejara su tierra y su parentela y se fuera a una tierra que él le diría. La cuarta lección de hoy es: Dios nos pedirá que salgamos de nuestra comodidad y seguirlo a Él significa dejar el mundo, dejar Babilonia, dejar Egipto y cruzar por fe hacia la tierra prometida. Ahora, si tú te consideras creyente en el Dios de Abraham, entonces debes saber que igual que Abraham, tú has sido llamado. En Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ninguna comodidad justifica perderse la aventura más grande que pueda experimentar la humanidad. Dios llamó a Abraham y le pidió que se fuera de su tierra y su parentela, pero si lees el capítulo 12 de Génesis vas a encontrar que Dios le hizo varias promesas. Le dijo: haré de ti una gran nación, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y a tu descendencia daré esta tierra. Abre tu Biblia en Gálatas 3:8, esto es lo que dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Dice la carta de Pablo a los Gálatas que Dios le dio a Abraham las buenas nuevas. Esto es igual a la palabra que nosotros usamos para evangelio. La buena noticia. En hebreo es la palabra besorá, que significa una noticia fresca. La noticia fresca es que por medio de él traería bendición a las naciones. Y dice que le predicó de antemano. Dios era el predicador, Abraham era la congregación y el mensaje era una profecía de algo que no había sucedido. ¿Cuál era el evangelio? La buena noticia, la noticia fresca, era la bendición sobre la humanidad entera, todas las naciones de la tierra. Así que ajusta tu cinturón espiritual, pon atención. La palabra bendición en hebreo es barak y significa literalmente doblar la rodilla para dar un regalo. Hay una estrecha relación entre arrodillarse y recibir una bendición. El cumplimiento final de las promesas de Dios para Abraham sería recibido por sus descendientes espirituales de rodillas. Todos nosotros recibiremos la bendición, el regalo postrados. Dice Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, un Shem, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo o Yeshua el Mesías es el Señor, Adonai, para gloria de Dios Padre. Lo único que se necesitará será la mención de su nombre, de su Shem, y todos caeremos postrados. Lo que Dios les dio a los descendientes de Abraham fue el mensaje de su propio Hijo, la suprema bendición de Dios a la humanidad, un mensaje que finalmente pondrá toda la humanidad de rodillas. Ahora te voy a llevar a Isaías 14. Dice así la profecía de Isaías 14 en el versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Lo que acabo de leerte es el evangelio profano de Satanás. Él era un querubín ungido. Y el ser un querubín ungido no le fue suficiente, él quería ser como Dios. Sea que nos demos cuenta o no, todo el pecado nace de estas palabras: yo haré. Mientras que la obediencia se encuentra en lo opuesto: tú harás y yo haré lo que tú digas. Dios deseó desde el principio bendecir a su pueblo, y el evangelio de Satanás, este evangelio profano, es desvirtuar la bendición de Dios, tentándonos a buscar y exigir que se haga nuestra voluntad. En Génesis 15:18 dice: en aquel día hizo Yahweh un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra,
desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. En Génesis capítulo 15, en el versículo 18, dice que Dios hizo un pacto con Abraham. La palabra pacto viene de la raíz hebrea brit, y esto es un convenio, una alianza. La palabra que se traduce como hizo es karat, que significa cortar. Dios literalmente pasó por en medio de trozos de carne cortados de los sacrificios para sellar su pacto con Abraham. Dice el pasaje que su presencia es como luz enceguecedora, como horno humeante, como columna de fuego de día y columna de nube por la noche. En Jeremías 34:18 dice: y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado efecto las palabras del pacto, que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por en medio de ellas. Jeremías 34:18 explica la idea de pasar en medio de las partes de los animales cortados para el sacrificio. Los que violaban el pacto eran como animales cortados por la mitad. Es decir, cuando cortaban un pacto, lo que garantizaban era con sus vidas que se cumpliría el pacto. Si no se hace como hemos acordado, entonces que se me haga a mí como a estos animales. Pero Abraham estaba durmiendo mientras esto sucedía. Él no es responsable en este pacto, solo Dios. Abraham y su esposa Sara no tenían hijos y Dios les prometió que de su descendencia tendrían una gran nación, pero ya eran viejos. Sin embargo, eso no fue un impedimento para que el Dios Todopoderoso hiciera un milagro, y los dos ancianos fueron sorprendidos con el hijo de la promesa, Isaac. Un día Dios le pide a Abraham hacer algo que a cualquiera nos haría temblar. Le dijo que tomara a su único hijo, al que amaba, y lo ofreciera en holocausto. Y si quieres saber lo que significa una palabra en la Biblia, solo mira cómo se usa la primera vez que aparece. Esta es la primera vez que aparece la palabra amor. Cuando iban camino a Moriah, 3 días de camino, Isaac le pregunta a su padre: ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham le contestó: Dios se proveerá de cordero. Está en Génesis 22 esta respuesta, y realmente lo hizo. Dice Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios fue fiel con Abraham, con la prueba de sacrificar a Isaac. Dios se proveyó de un cordero. Leemos en Génesis 22, 13 al 14. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y en Génesis 22, 14 dice: y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Yahweh proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Yahweh será provisto. Observa que dice que Abraham alzó su vista. Las zarzas no son muy altas en esa región. ¿Será que Abraham estaba de rodillas? Y las zarzas son espinosas. ¿Recuerda las espinas? Según Génesis 3:17, son la evidencia de la maldición del pecado sobre la tierra. Yeshua es el carnero cuya cabeza quedó atrapada entre espinas para asegurar la bendición de Dios para todo aquel que desee recibirla. El corazón mismo del Evangelio es darnos cuenta que Dios no solamente se proveyó simplemente de un sacrificio para nosotros, sino en lugar de nosotros, y fue Yahweh mismo quien fue provisto. Esta es la buena noticia. Hay una sola manera de recibirlo, cuando lo hemos entendido, con profunda humildad y gratitud. Incluso, quizá necesitas arrodillarte para recibirlo. Terminemos completando el puente desde el huerto de Edén hasta el tabernáculo en el desierto. A diferencia de nosotros, Dios puede cumplir siempre, al 100% sus promesas. Todas sus promesas tienen certificado de garantía, dice Romanos 4:20, que la fidelidad de Abraham le fue contada por justicia porque tuvo fe para confiar en la fidelidad de Dios, basándose en la convicción de que Dios es siempre fiel. Jacob, el nieto de Abraham, tuvo 12 hijos que le dieron nombre a las tribus de Israel y de quienes descienden todos los hebreos. Israel tenía un hijo favorito, Yosef, por encima de sus hermanos, lo que provocó la envidia de ellos, que enfermos de envidia lo vendieron a una caravana y le dijeron a su padre que lo había devorado un animal. Por designio de Dios, Yosef llegó a Egipto, donde después de ser acusado falsamente acabó en la cárcel.
Pero gracias a su interpretación de sueños, Joseph, halló favor ante el faraón y llegó a ser su mano derecha, ya que éste lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Cuando una hambruna terrible azotó la tierra, los hijos de Jacob se vieron obligados a mendigar comida del rey egipcio. Por medio de una serie de dramáticos acontecimientos, descubrieron que su hermano tenía autoridad sobre toda la tierra de Egipto. En el momento del clímax, la situación dio un giro de 180 grados y Joseph se encontró con la vida de sus hermanos en su mano. Y entristecidos escucharon a José consolarlos con las palabras que aún hoy ofrece solaz a muchos. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Y toda la nación de Israel se mudó a Egipto, donde Dios los alimentó y los sostuvo por medio de su siervo José. Se levantó entonces un faraón que no conoció a José y convirtió al pueblo de Israel en esclavos, y así permanecieron por siglos en Egipto, afligidos y azotados. Dios se presentó a Moisés, un descendiente de Abraham, quien fue llamado por el Eterno para sacar a su pueblo de la esclavitud. Elohim, el Dios de Israel, se presentó a Moisés en forma de una zarza ardiente, y dice Éxodo 3:2, y se le apareció el ángel de Yahweh en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía con fuego y la zarza no se consumía. Las zarzas son espinosas. Me parece extraordinario cómo el Creador, que es un autor maravilloso para conectar las historias, utiliza este tema una y otra vez. Esta zarza no se consumía y allí oyó la voz de Dios y le dio a conocer su Shem, su nombre. Le dijo, Ahya Asher Ahya, seré el que seré. En hebreo, los verbos están en primera persona, lo cual denota una acción continuada. La traducción precisa sería, estoy siendo quien estoy siendo, o yo soy el que está siendo, o el Eterno. Los capítulos que siguen son dramáticos. Dios le dice a Faraón, deja salir a mi pueblo, y Dios saca a Israel con mano poderosa y luego les pide que hagan un santuario para él. El precio que pagó la humanidad por probar el fruto prohibido fue enorme. Dios nos creó para gozar de comunión con Él. Anduvo en medio de nuestros primeros padres, habló en voz audible con ellos y habitó en medio de ellos, pero a consecuencia de su desobediencia, el mundo no iba a experimentar la gloria de Dios. Peor que cualquier maldición, perdimos el acceso inmediato al santuario interior de la gloria de Dios, en el huerto de Edén. Sí, era necesario un ministerio de reconciliación. Tú y yo no sabremos lo que hemos perdido hasta que lo hayamos recuperado. Noé era justo, ¿recuerdas? Tzadik. El sacrificio nos acerca a Dios y nos rescata para que podamos vivir en justicia. Y el altar de sacrificio y el lavatorio representan este caminar en justicia. Volvamos a la historia de Noé, solo para concluir. Noé dice que era justo, tzadik, ¿recuerdas? El sacrificio, el altar de sacrificio, nos recuerda que es necesario un sacrificio para acercarnos a Dios y que seamos rescatados para poder vivir en justicia. Este altar de sacrificio y el lavatorio representan este caminar en justicia. Son estos dos primeros elementos cuando entraremos en el templo. Noé, además, dice la Escritura que era perfecto, tamé. La relación con el Eterno nos lleva a comer su pan, ser iluminados por su palabra y que nuestras oraciones sean escuchadas. Nos perfecciona. El lugar santo, con la mesa, la lámpara y el altar de incienso, son eso para nosotros. Noé, además, caminó con Dios. Al final, la intimidad, la relación se expresa en este lugar secreto donde está el amor, la cámara nupcial. El lugar santísimo representa esto, el arca del pacto y todo lo que hay en ella. Hasta allí nos esforzaremos y perseveraremos para llegar. En Éxodo 25:8 dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Esto debe haber sido música para los oídos de los hebreos. Gracia admirable, dulce es. Espero que sea música para tus oídos saber y recordar que esto es la sombra de lo verdadero y que siempre Dios nos enseña en lo físico para que conozcamos lo verdadero. El santuario es la sombra de algo más grande, perfecto y maravilloso, y vamos a estudiar cada rincón de ese lugar. Gracias por escucharme. Yo deseo de todo corazón que te sientas emocionado por estudiar todo lo que hay en el santuario. Recuerda, no dejes que nadie te diga lo que dice la Biblia. Léela por ti mismo. Que Dios te bendiga.